Hola amigas, amigos, vamos a seguir con nuestra figura y vamos a seguir hablando de los hechos relevantes sistémicos, y en este caso vamos a comentar hechos concretos, bien que hayan podido suceder en nuestro sistema de vida personal histórico, o sea, en nuestro pasado, o bien en nuestra vida actual, o bien en el transgeneracional, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de estos hechos que os voy a comentar ahora, quiero que lo filtréis por los sistemas personal, ya sea gestación, infancia, adolescencia o momento actual, también por vuestro sistema de pareja, cómo fue vuestra historia de parejas anteriores y pareja actual, si la tenéis, y también por el sistema de los hijos. Entonces esta triada, vosotros, la pareja, los hijos, que forma la nueva familia. También considerarlo en cualquiera de los sistemas familiares transgeneracionales, ya hemos comentado, ¿no? Papá, mamá, abuelos, tíos, bisabuelos, etcétera, hermanos. Y también considerarlo en vuestro sistema social, que es todo el tema de los amigos, de los hobbies, de las aficiones, todo lo que es la vida social. Y también, por supuesto, considerarlo en vuestro histórico del proyecto. Vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por los hechos relevantes a nivel profesional y económico, ya sea en vuestro proyecto, en vuestra vida, o vuestros padres, vuestros abuelos. Y aquí hablaríamos de lo que son hechos relacionados, por ejemplo, con las ruinas o con las estafas. Esto es muy importante porque si no se reconocen estos hechos, no se trabajan, no se trascienden, estos hechos tienden a ser cíclicos. Es decir, se van produciendo en ciclos de X tiempo, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que ver bien el árbol familiar, primero pensar en vuestra vida, si sufristeis, fuisteis víctimas de alguna estafa, o alguna ruina. Cuando hablamos de ruina es económica, pero también es de patrimonio, ¿de acuerdo? Tema de herencias también. Entonces, ver si en vuestra vida sufristeis alguna estafa, alguna ruina, y si ese tema se trabajó, se integró, se sacó una conclusión positiva, se aprendió de esa experiencia y por lo tanto se trascendió. Y si no, es que se va a repetir, y si no lo trabajáis vosotros, además lo van a heredar vuestros hijos o vuestros nietos, con lo cual es importante trabajarlo. Entonces hablamos de ruinas o estafas. También ver si hubo ruinas o estafas en el ámbito de vuestros padres o de vuestros abuelos, ¿de acuerdo? Qué pasó con las tierras de la familia, qué pasó con las propiedades de la familia, qué pasó con el dinero, con la empresa familiar, etcétera. Ver si ahí hubo circunstancias de ruinas o estafas, ¿de acuerdo? Normalmente a veces sucede en la época de los abuelos, esta generación donde los abuelos pasaron una guerra civil, en el caso de España, pero también en otros países hubieron guerra. Ver qué sucedió ahí, ver si a veces en las guerras o en la posguerra se incautan tierras, se incautan viviendas, hay familias que lo tienen que dejar todo, irse a otro lugar, emigrar. Entonces, muy importante ese tema, muy relacionado con los proyectos, las ruinas, las estafas, ¿de acuerdo? Analizar bien este tema. También si hubo temas de adicciones al juego, lo que es la ludopatía, el juego, eso también es muy importante porque nos habla de cómo se trabaja con el dinero, ¿no? Y ahora estoy hablando y siento como que el arcángel está cortando todo lo que pueda haber ahí, ¿no? Entonces, como os comentaba, ¿no? El tema de si hubo adicciones, eso también hay que mirarlo, si hubo adicciones en vuestro transgeneracional o incluso en vosotros, en vuestra vida. Pueden ser adicciones al juego, pero también se puede invertir mucho dinero en cualquier otro tipo de adicción que no solo no es beneficiosa para vosotros, sino que además genera que el dinero se invierte en algo que no es positivo, y por lo tanto no se está respetando la energía del dinero, se le está dando un mal uso, ¿de acuerdo? Entonces mirar el tema
de adicciones también. Estos son otros hechos relevantes con el dinero, ¿de acuerdo? Más hechos relevantes relacionados puramente con lo profesional, hablaríamos del tema de algún socio o alguna persona que fue importante en el proyecto y que no fue debidamente compensada. Esto es muy importante, esto transgrede la ley del reconocimiento, valorización y también la ley del equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, cualquier persona que fue importante para el proyecto y que ya no está, hay que ver si fue correctamente indemnizada, valorada, si se habla bien de él o de ella y si fue bien recompensada por su aportación, ¿de acuerdo? Entonces, otro hecho relevante, fundamental, ¿de acuerdo? Hablamos de la compensación y el reconocimiento y la valorización a las personas importantes para el proyecto. Por supuesto, hablamos en pasado, pero evidentemente también eso debe ser en el presente, ¿de acuerdo? Pensar qué personas son importantes para el proyecto, aparte de vosotros, ¿no? Colaboradores, socios, la pareja, ¿por qué no? ¿Qué soporte está dando la pareja? Eso lo estáis valorando, ese soporte emocional, estructural, ese sostén, eso lo estáis valorando. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, esos son hechos relacionados puramente con hechos relevantes relacionados puramente con el proyecto, ya no por transferencia de sistemas, sino ya directamente en el proyecto, ¿no? También es muy importante en el momento de la fundación de dónde vinieron los recursos, ¿no? Si fue el dinero, si fue un local, si fue heredar unos clientes, si hablamos, por ejemplo, de relevo generacional, ¿no? Entonces, ¿de dónde vino el dinero? ¿De dónde vinieron los recursos para el proyecto actual? Eso es muy importante, tenerlo reconocido y valorado. Si el dinero vino, por ejemplo, en el caso de muchos emprendedores que tenían un trabajo que no era vocacional, pero sí que era nutricional, que se llama, ¿no? Que lo que nos aportaba al final era unos bienes materiales, un dinero o unos recursos para vivir, y que gracias a esos recursos pues pude iniciar este proyecto, pues entonces es que esos proyectos anteriores están relacionados con el proyecto actual, y eso hay que reconocerlo y hay que valorarlo y apreciarlo, ¿de acuerdo? Muy importante esos hechos relevantes de dónde vino el dinero, ¿no? Si hubo accidentes, muy importantes, esos son hechos relevantes que marcan. Hubo quizá algún servicio, provocó un agravio, provocó un accidente, ¿qué sucedió, ¿no? Eso pasa a veces en empresas que producen productos y ese producto provocó un accidente, a veces mortal. Eso hay que limpiarlo, si no es una energía densa que se queda ahí y está continuamente lastrando el proyecto hasta que se reconozca ese hecho, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos hablando en este caso de hechos relevantes relacionados puramente con el proyecto y con la historia del proyecto. Entonces, forma de proceder. Ver que primero la historia del proyecto, hacer la vida del proyecto desde el inicio, que se inicia en la idea, no cuando da luz al mercado, sino en la idea, quién fue el fundador, cómo, qué idea, qué propósito, y hacer la línea temporal hasta el momento presente y ver qué hechos relevantes pueden haber habido ahí de los que os he comentado. Eso por un lado. Por supuesto, si hubo estafas directamente al proyecto, no solo a nivel personal o familiar, sino directamente al proyecto. Alguien robó, alguien estafó, alguien se llevó los clientes de manera fraudulenta, de manera poco ética. Todo ese tipo de cosas son importantes, ¿de acuerdo? Entonces, y después a nivel personal, hacer vuestra línea de vida y todo lo que esté relacionado con el dinero, con la economía o con los recursos, y también en vuestros orígenes. Entonces, otros hechos relevantes también son si se permitió la vocación, si estáis en un proyecto vocacional,
analizar si vuestros padres, vuestros abuelos se permitieron ellos mismos la vocación o fueron obligados o no tuvieron la valentía para afrontarlo y se dedicaron a algo puramente nutricional o por circunstancias, ¿no? Eso también son hechos relevantes importantes, si se permitieron la vocación. ¿De acuerdo? Eso también es importante. Si fueron empresarios, si hubo parte de la familia que fue empresaria, que tuvieron sus propios proyectos, eso también marca una tendencia y eso ayuda, ¿no? Entonces, básicamente, esos son los hechos relevantes profesionales, ¿de acuerdo? Todo lo relacionado con la vocación, con la profesión, con la historia de los negocios, con el patrimonio, con el dinero, con los bienes materiales, todo eso es lo que hay que considerar. En el siguiente vídeo seguiremos con otros hechos relevantes, ya por transferencia, los hechos relevantes que no son puramente el sistema profesional, pero sí vienen transferidos. ¿De acuerdo? Espero que os sea interesante, espero sobre todo que os sirva, que os ayude, y cualquier duda no dudéis en formular.